Hola, ¿cómo están? Un día después de ese terremoto electoral en Europa, en medio de renuncias, disolución de asambleas y el avance de la extrema derecha radical. ¿Qué escenarios abre esto y qué impacto va a generar? Hoy lo analizamos. Inicia el mapa. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa mundi y revisar datos graficados para entender cómo ha quedado la conformación de este Parlamento Europeo según las primeras impresiones. Según estimaciones oficiales, el Parlamento Europeo tiene un avance de la ultraderecha. Identificamos a este continente y graficamos los resultados. Hay que recordar que decenas de millones de europeos votaron el domingo para elegir a los representantes de la Eurocámara. El bloque del Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones con 189 escaños, que le da continuidad como primera fuerza política en el Parlamento. Y en esta oportunidad ha ganado 13 bancadas más en comparación a las últimas elecciones. En segundo lugar se mantiene los socialistas y demócratas con 135 eurodiputados, perdiendo 4 curules. El bloque de los liberales europeos continúan como la tercera fuerza en la Eurocámara con 80 bancadas. El Partido Verde Europeo ha ganado 52 escaños luego de tener 71. La izquierda obtuvo 36 eurodiputados, solo uno menos que el periodo anterior. La extrema derecha en Europa avanza en la legislatura. Los conservadores y reformistas incluyen a Vox y los Hermanos de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni, sumando 3 escaños. Identidad y Democracia, con la agrupación nacional de Marine Le Pen, que ha ganado 58 curules más, 9 en total del Parlamento anterior. Otros partidos como Alternativa para Alemania se llevaron consigo 16 escaños y se posicionan por primera vez el Partido de España de extrema derecha. Se acabó la fiesta con 3 escaños, irrumpiendo como sexta fuerza política dentro del Parlamento. Pero lo que se ha llevado también la conmoción en las noticias ha sido los resultados en Francia. Ahí nos detenemos, identificando a este país y pintando de color azul a esta agrupación nacional. Sí, la que más votaciones ha recibido el domingo. Y es que tiene 81 bancadas en el Parlamento Europeo. Esa es la segunda fuerza después de Alemania. La extrema derecha de agrupación nacional, liderado por Marine Le Pen, ha obtenido 32.4% de los votos, es decir, 31 eurodiputados, mientras que el partido del presidente Emmanuel Macron obtuvo tan solo el 15.2%. Una verdadera paliza para el presidente otanista. El mapa, también prácticamente de color azul, está demostrando, entre otras lecturas, que la agrupación nacional ha conseguido un resultado histórico en la mayoría de las comunidades, posicionando al político Jordan Bardella de primero en la lista del partido de extrema derecha en Francia. Una radiografía prácticamente casi completa de este panorama que han hecho a estas elecciones dentro del Parlamento Europeo. De esto y más vamos a conversar con nuestros invitados. Para analizar este escenario en particular nos acompaña desde España, periodista y experto en análisis internacional, Daniel Seixo. Daniel, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. Buen día. Daniel, es importante hacer una lectura, pero por pasos. ¿Qué representa el avance de esta extrema derecha si ponemos en comparación lo registrado, por ejemplo, en Francia, pero también en Alemania? Bien, los resultados de la extrema derecha en Francia, Alemania, pero también Italia, lo que vienen a dibujar es un escenario en el que la población cada día tiene un mayor descrédito con las instituciones europeas. Si existe un vencedor real en las elecciones que se han vivido en Europa, esta es la excepción, es decir, aquellos que han decidido no votar, no participar de lo que Europa siempre ha presumido que son sus elecciones democráticas, esas elecciones burguesas con las que se ha paseado por medio mundo dando lecciones de lo que debe suponer una verdadera participación popular. Pues bien, Europa no está convenciendo a su propia población. Dentro de quienes sí han decidido votar, llama poderosamente la atención ese aumento de la ultraderecha que estabas señalando, especialmente en países que son centrales, que tienen una importancia poblacional, pero también económica e incluso política a la hora de tomar decisiones dentro de la Unión Europea.
¿Por qué podemos explicarnos estos resultados? Pues quizá también por ese desencanto, ese descontento de la población que lo lleva a desconfiar profundamente de todos esos partidos socialliberales, socialdemócratas, se dibujen a izquierda o a derecha, pero que han defendido a lo largo de los años las mismas políticas, que son la de aumentar las medidas de restricción, de depauperación de la clase trabajadora, promocionar esa guerra de la OTAN contra la Federación Rusa y cada vez dibujar un escenario en el que la voz de la población pinta menos. Realmente son pocos los que votan convencidos de que su capacidad de decisión tenga alguna incidencia sobre la Unión Europea. En este escenario, todas esas alternativas de la ultraderecha que prometen romper con este panorama político, que tienen mensajes muy populistas en el sentido más peyorativo del término, es decir, promesas que analizan muy por encima algunos problemas, pero que no proponen soluciones reales, pues estos mensajes llegan a calar en poblaciones muy desesperadas, que ven como su nivel de vida cada día se depaupera más, cada día se empobrece más amplios sectores populares, y es un voto quizá desesperado, un voto por intentar evitar este escenario en el que Europa cada día pinta menos en el tablero global, un escenario en el que parece abocarnos a la guerra. Tendríamos que analizar si realmente estas alternativas, una vez que llegan al poder, cumplen algo de lo prometido. Aquí tenemos, por ejemplo, en Italia la señora Meloni, que sigue abrazando a la OTAN, sigue aplicando políticas que depauperan a la clase trabajadora, y lo único que hace es centrar sus ataques contra colectivos como el LGTBI, como las personas migrantes, e intentar que la guerra se dé entre la propia clase trabajadora, entre los desfavorecidos y los aún más desfavorecidos. Urge que la izquierda despierte y poder aplicar alternativas reales en este escenario, pero cuando la izquierda sigue aplicando las medidas capitalistas, las medidas que favorecen a la burguesía, el escenario se abona para la ultraderecha. Hablando de Meloni, quien además durante sus primeras declaraciones, al conocerse estas estimaciones de los resultados del Parlamento Europeo, decía: es el momento en que Europa gire al centro derecha, prácticamente consolidándose como una de las fuerzas victoriosas, y también el auge de esta extrema derecha con esas posturas que bien ha analizado Daniel Seixo en esta primera radiografía. Hablemos de estos otros países, Suecia, Finlandia, Dinamarca, donde ha habido un giro. Ahí han ganado prácticamente las izquierdas. ¿Se puede catalogar así? ¿Qué ha pasado? Bien, al final los dos extremos de esta baraja política son los que están saliendo más reforzados, cuando la socialdemocracia, el socioliberalismo, esos que unos llaman centro-izquierda o centro-derecha, pero al final no dejan de ser partidos que defienden abiertamente esta agenda neoliberal que favorece las burguesías europeas, pero que cada vez empobrece más a la población. Cuando esto es lo que se aplica en la mayor parte de países, algunos son los primeros en despertar. Unos, como Francia, Italia, Alemania, lo hacen apostando por esa ultraderecha que centra sus ataques contra el colectivo migrante, y otros parece que empiezan a girar, a recuperar ese sentido de la izquierda, ese comunitarismo en el que las medidas de corte más popular, las medidas que piden reindustrializar el país, que intentan evitar la guerra, parecen coger fuerza. Lo que queda claro es que todos esos candidatos que están apoyando abiertamente la agenda neoliberal implantada y casi como una forma de obligada a ejecutarse por Washington, y también una guerra contra la Federación Rusa que nada tiene que aportar, que lo único que hace es desindustrializar el continente, todos esos candidatos se están viendo cada vez más acorralados. Su peso cada día es menor, aun siendo obviamente muy representativos en este Parlamento, pero las tendencias nos hacen ver como la ultraderecha y también la izquierda, esa izquierda proletaria en algunos casos de corte marxista, comienzan a tener un peso cada vez mayor. En los países a los que hacías mención tenemos que tener en cuenta que existe toda una tradición de servicios públicos, de seguridad social, de vida colectiva que quizás se pueda recuperar, y obviamente también esos tambores de guerra que están haciendo sonar sus dirigentes, esa embaucación para llevarlos a la guerra contra Moscú, quizá haga reflexionar a gran parte de la población. Pocos trabajadores, por no decir ninguno, quieren una guerra real contra Rusia. Pueden comprar esos discursos que se oponen de una forma muy frontal a Moscú, pero cuando los tanques, cuando las armas comienzan a ser una realidad palpable,
La clase trabajadora a día de hoy no está interesada en una guerra en la que la burguesía europea, comandada obviamente por Washington, los lleve al matadero contra la Federación Rusa. Lo que urge es volver esas intenciones de guerra contra Rusia en una guerra, podemos hablar de civil, es decir, una lucha de clases en la que la clase trabajadora comience a defender sus derechos. Es un motivo para la esperanza ver que algunos países siguen apostando por hacer eso, por dar la lucha política en una clave de clases, en una clave de lucha fratricida, como nos quieren hacer creer que es lo más positivo esas burguesías europeas. Sí, es muy apresurado decir que Europa prácticamente se pueda convertir en un laboratorio electoral con estos movimientos y el acercamiento además de la confluencia de distintas fuerzas para conformar gobierno en el caso de las dimisiones que se han presentado en las últimas horas. Pero con ello también entra otro fenómeno muy aplicado en estos últimos años en procesos electorales y son las redes sociales, Daniel. ¿Cómo ha influido esto dentro del electorado? Pues que el ciudadano europeo, con toda esta crisis que además le acrecenta, le afecta a su bolsillo porque paga el gas más caro que le vende Estados Unidos por metaneros, porque está supeditada a este juego geopolítico de Estados Unidos, porque ya lo mencionabas, en esta disputa con Rusia y también con China. ¿Qué crees que ha tenido más peso para tener estos resultados dentro del Parlamento Europeo? Bien, tenemos que tener en cuenta que, por desgracia, esta conversación que estamos teniendo difícilmente pueda ser escuchada por gran parte de la población europea. Canales como Telesur o RT son censurados o directamente prohibidas en Europa. No existe una libertad realmente de prensa o de pensamiento. Cada vez vivimos un nuevo macartismo, un clima en el que la propaganda casi bélica es asfixiante para la población. Los mensajes que nos lanzan de apoyo a esa guerra o de una Europa que debe resurgir como de las cenizas de su gloria pasada para liderar el mundo contra esos BRICS, esa Federación Rusa, China, esa África que se revela, parece que está continuamente 24 horas al día en todos los canales de televisión. Habría que analizar el fenómeno de las redes sociales con un poco más de profundidad y ver su impacto real, pero lo que sí que creo que ya está influyendo a día de hoy es el descrédito con la prensa y con los medios convencionales que a día de hoy copan los mensajes informativos en Europa. Son pocos los que ya confían en su palabra y cada vez hay amplios sectores de la población que están buscando información en canales alternativos, como puede ser obviamente Telesur. Pese a las prohibiciones, pese a la dificultad, cada día son más los sectores poblacionales que intentan informarse por otros medios, que intentan ver otra visión del mundo. En Europa, especialmente las clases trabajadoras y los partidos de izquierda, tenemos que empezar a acostumbrarnos a que existen otros países, existen otros pueblos, existe un sur global que lleva décadas de lucha y que a día de hoy tenemos que atender, tenemos que aprender de esos pueblos y empezar a tomar lecciones. Europa no está para dar lecciones a nadie. Todos esos gurús de la socialdemocracia, del socialliberalismo europeo, que se pasean por medio mundo dando lecciones de democracia o dando lecciones electoralistas de lo que deberían hacer otros partidos, quizás nos deberían explicar cómo es que esa izquierda, esa socialdemocracia europea se hunde totalmente en las urnas y carece de militancia real en las calles, mientras que vemos como en México, como Venezuela, Nicaragua, cada día existen amplios sectores sociales muy politizados, muy informados, muy conscientes de la realidad histórica que están viviendo y que son capaces de llevar procesos a la calle y a las urnas. Somos nosotros los que tenemos mucho que aprender. Europa tiene que inmiscuirse en un proceso de amplia reflexión y escuchar a ese sur global que a día de hoy es el faro del mundo, es el faro de estos tiempos que están por surgir. Ahí está. Con esa libertad se vota en Europa. Finalizaría nuestro invitado Daniel Seixo, a quien agradecemos por su tiempo y su análisis tan interesante hoy para el mapa. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. A través de este portal web, Swiss Info, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa.
Biden ha llegado a un acuerdo con Macron sobre el uso de activos rusos para ayudar a Ucrania, titula. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, adelantaba luego de un acuerdo con su homólogo francés, Emmanuel Macron, habría arribado a uno sobre el uso de activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. Al ser preguntado por reporteros si discutió este tema de los activos en ese encuentro sostenido con el presidente francés en el país galo y si se habría alcanzado un pacto sobre cómo usarlos. Biden respondió el domingo, es decir, ayer, sí y sí. Este posible acuerdo con Francia llega 2 semanas después de que los ministros de Economía del Grupo G7 se reuniesen en Italia para discutir sobre cómo usar los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania. En el encuentro también Estados Unidos habría propuesto utilizar los beneficios de estos activos rusos congelados a través de un préstamo, a pesar de lograr avances en este encuentro. Las potencias no han llegado a un acuerdo sobre el posible marco jurídico o de la cantidad que se podría destinar y sobre todo si se garantiza el plazo de cualquier decisión que asuma el grupo del G7 entre los presidentes que la conforman. Así están las cosas en medio de este panorama. No sabemos si la propuesta de Biden cambiará con los resultados tan contrarios que ha obtenido Emmanuel Macron y donde se ve tan debilitado desde el año 2017. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven en pantallas es el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, quien ha dimitido, sí, así como usted lo escucha. Anunciaba esta decisión luego de la derrota en los resultados electorales obtenidos por su partido, el liberal flamenco Open VLD, en las elecciones federales, regionales y europeas desarrolladas el domingo. El partido de Croo obtuvo apenas el 7% de los votos y quedó en quinto lugar, detrás de los partidos de derecha ENVA y de la ultraderecha Vlaams-Belang. El primer ministro belga ha felicitado a los ganadores y ha presentado su dimisión expresando que seguirá en el cargo hasta que se nombre a su sucesor. Hemos perdido esas elecciones, decía De Croo, no es el resultado que yo esperaba. Soy la cabeza visible y asumo la responsabilidad de este pésimo resultado. No estaba previsto, aseguraba durante sus primeras intervenciones. Es que Bélgica no solamente votaba para los miembros del Parlamento Europeo, también celebraba elecciones nacionales. 7%, casi 8 millones de belgas lo han mandado a su casa. Analizamos este escenario junto a la escritora, periodista y experta también en análisis internacional, Carmen Parejo. Carmen, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Una Bélgica que además le había prometido a Ucrania $1.000 millones y enviar cerca de 30 aviones F-16. ¿Cómo queda el panorama para Zelensky en medio de esta prácticamente derrota de estos líderes aliados a la OTAN, o por lo menos abiertamente aliados? Un saludo. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que las elecciones europeas tienen una lectura europea, pero sobre todo muchas veces tienen más una lectura interna en los distintos contextos de cada uno de los países que componen a la Unión Europea. Y lo que sí que se ve es un castigo a las fuerzas políticas que están en el gobierno en medio de un contexto donde, desgraciadamente, siguen planteando la cuestión de Ucrania no como un eje importante o como un eje fundamental de cuál va a ser la política a seguir de cara a futuro, sino como si existiese un consenso que nadie puede romper. Es decir, nadie plantea alternativas a las políticas que se están tomando y quien las plantea está aún con movimientos políticos muy incipientes que no se acaban de consolidar. En ese sentido, lo que estamos viendo es simplemente que hay un rechazo más hacia lo que hay que una apuesta clara o consolidada sobre una alternativa. Pero, ¿qué significa esto? Significa que en el momento en el que esas, insisto, alternativas que poco a poco se van creando, incluso dentro de los partidos tradicionales, surgen erosiones, surgen planteamientos discordantes con ese planteamiento oficial de hacer ese seguidismo a la OTAN. Ucrania es el mayor reflejo de una política internacional comunitaria que va más allá de la cuestión ucraniana, pues todas esas, mientras se vayan consolidando esos movimientos de rechazo, lo que va a ocurrir es que no vamos a estar en el escenario actual
actual, donde lo que se manifiesta es que no se quiere lo que hay, sino que se van a empezar a construir alternativas. ¿Qué pasa? Que esas alternativas pueden ser en una dirección más, en una dirección progresista, en una dirección que defienda la multilateralidad, o, como ya hemos visto también en estas elecciones, o como un refuerzo a un incendio de emociones de carácter nacionalista excluyente por parte de estas nuevas extremas derechas. Y este es un poco el escenario. Estamos en un momento clave de Europa donde el debate fundamental que se relaciona con Ucrania, pero que realmente lo que significa es cuál va a ser la política a seguir dentro de la pugna geopolítica internacional, está todavía, es un debate en pañales, es un debate que se está construyendo. Carmen, te propongo revisar nuestra leyenda para profundizar sobre todo esta visión que hoy mantiene quizás en vilo a Europa en medio también de esas campañas de odio, de miedo en contra de estos movimientos que hacen estos líderes, todo para seguirse manteniendo en el poder. Veamos lo que decía el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Estas declaraciones ya dan vueltas al mundo, lo reseñaba el mandatario eslavo durante sus intervenciones, horas antes al desarrollo de estas elecciones parlamentarias en Europa. En cuanto a los elementos de la cultura europea, no somos nosotros quienes la estamos perdiendo, no somos nosotros quienes están perdiendo esos elementos y los genes de la cultura europea, sino esa parte de Europa que se llama occidental. ¿Dónde está esa cultura europea?, se pregunta Putin. Pronto no quedará nada de ella, solo quedarán los monumentos arquitectónicos, pero la cultura es, ante todo, la conciencia de la gente. Conciencia de la gente, lo subrayamos, Carmen. Esto tiene un trasfondo en torno a las posiciones muy marcadas de un Emmanuel Macron, quien ha recibido una paliza por parte de Marine Le Pen, debilitado en las últimas elecciones del 2017. Prácticamente revertir este escenario en las elecciones del 30 de junio le va a ser muy difícil. Y los otros países que además han permitido que el fascismo, y hay que decirlo con nombre y apellido, avance en ese continente. Esto también podría ser una lección para América Latina, cuando además se avecinan procesos electorales. Por ejemplo, Venezuela va a acudir a las urnas el 28 de julio. ¿Qué decir de esa lectura que ya va más macro? Bueno, en primer lugar, en relación con Macron hay que recordar que ha ganado 2 elecciones, pero las ha ganado en segunda vuelta contra Le Pen. Es decir, Macron realmente no gana elecciones, simplemente que las pierde Le Pen. Ya de por sí eso escenifica bastante cuál es la situación que vive Francia y que además también se refleja en el resto de Europa. Yo creo que desgraciadamente lo que estamos viendo es un proceso de ucranización de Europa que evidentemente puede avanzar hacia otros continentes, pero que tiene un marcado carácter aquí, porque lo que vemos es como lo mismo que ocurrió en Ucrania. En Ucrania, desde 2014 se incentivó ese incendio de emociones a través de reforzar esos grupos neonazis para utilizarlos como un grupo de choque por intereses geopolíticos, y esto es exactamente lo mismo que se está reforzando en Europa. Hemos visto cómo los países europeos han facilitado, incluso han promovido que sus neonazis locales acudan de mercenarios a Ucrania a recibir formación militar, a recibir también una experiencia en una guerra real, y todo esto por esos intereses geopolíticos, a la vez que estaban generando también un discurso de enfrentamiento, en este caso con Rusia, que apelaba de nuevo a ese incendio de las emociones que también trabaja el fascismo. El fascismo se refuerza cuando se incendian las emociones, porque es antirracional. Entonces lo que estamos viendo en Europa es eso, es el reflejo de una ucranización fomentada por los poderes actuales de la Unión Europea, por los distintos gobiernos, con la única finalidad de mantener esa estrategia de la OTAN, que es una estrategia a la ofensiva contra un mundo multipolar en el que no saben qué rol pueden ocupar. Y lo que, en lugar de plantear una alternativa de tratar de morir con dignidad en el sentido hegemónico y de integrarse en este nuevo mundo asumiendo otro nuevo rol, un nuevo rol donde puedan mirar, donde se miren a los países de tú a tú y no con la soberbia y con la superioridad y el expolio
con el que ha habido históricamente. En el caso de América Latina, el reflejo puede ser también desde una perspectiva más cultural, política, incluso ideológica, pero es cierto que las estructuras económicas de los países latinoamericanos son diferentes, no están en la posición que históricamente ha estado Europa y por lo tanto las contradicciones pueden ir por otro derrotero, pero desgraciadamente el discurso para justificar la guerra proxy en Ucrania de la OTAN está facilitando una ucranización del mundo, es decir, utilizar el fascismo, banalizar el fascismo para poder con ello obtener réditos geopolíticos. Ahí está la clave también del análisis que nos brinda hoy Carmen Parejo, a quien agradecemos por su tiempo y su análisis. Nosotros ahora vamos a revisar nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que impactan en el mundo. Eduardo Meneses, desde el Ecuador, nos va a comentar sobre la condena con propiedad de Irán, esta resolución que ha emitido la Organización Internacional de Energía Atómica. Esta resolución que además tendría tintes políticos, pero más allá de esta postura iraní, ¿qué implica todo esto dentro de ese programa nuclear iraní? Bueno, primero que nada es bueno recordar la situación en la cual sucede esta tensión entre la OIEA y Irán. Primero que nada hay que recordar que la tensión en el conflicto entre Rusia y Ucrania está creciendo cada vez más e incorporando a países justamente como Alemania, Inglaterra y Francia en este conflicto de una forma cada vez más profunda y peligrosa, ¿no? A esto se añade la situación en los territorios palestinos con el genocidio que está cumpliendo Israel en contra del pueblo palestino, y vemos a un Netanyahu cada vez más aislado, ya sin Benny Gantz en su gobierno, ya con el general que estaba dirigiendo la división de Gaza que acaba de renunciar, y Netanyahu tratando de expandir cada vez más el conflicto, primero hacia Líbano, pero obviamente siendo su adversario Irán. Es en este contexto que Irán, y aquí hay que ser claros, no es que ha negado toda cooperación con la Organización Internacional de Energía Atómica, sino que lo que ha hecho es utilizar su derecho a veto legítimo, que es un derecho que está en los estatutos de esta organización, a ciertos de los expertos de esta organización. ¿Por qué lo hace? Porque Irán viene denunciando ya desde hace varios meses que justamente los países que acababa de mencionar, Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra, están utilizando la junta que dirige esta organización internacional para politizarla y tratar de diabolizar a Irán a través de sus informes, ¿no? El miedo de Irán es que justamente expertos provenientes de estos mismos países tengan la misma agenda política de desestabilización y diabolización de Irán. Es por esto que se llama esta denuncia de la politización y que Irán no cierra la puerta a toda la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, sino exclusivamente con expertos que vengan de estos países, ¿no? Agradecemos, Eduardo Meneses, por habernos acompañado en nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Ahora sí, finalizamos el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Terremoto electoral. Aunque el triunfo dentro del Parlamento Europeo corresponde a la centro-derecha, la ultraderecha ha ganado en varios países como Francia, Alemania, Austria e Italia. Si miramos a España, aunque el partido Vox no haya obtenido mayoría, ha mejorado sus votos. Esto está representando, sin lugar a dudas, un avance de esa extrema derecha dentro de este continente. Mientras que en Bélgica, los resultados han provocado la renuncia del primer ministro Alexander De Croo, tras perder ante el partido nacionalista flamenco En-VA y el de ultraderecha Vlaams Belang. Pero hubo un giro en los países donde la izquierda fue mayoría, como Suecia, Finlandia y Dinamarca. También en Portugal, donde obtuvieron una ligera mayoría. Podría también leerse como una derrota de los otanistas. 2. Paliza a Macron. Emmanuel Macron ha recibido una paliza en los comicios. La agrupación nacional de Marine Le Pen ha duplicado los números de los candidatos del presidente francés, quien de inmediato ha convocado elecciones parlamentarias para el 30 de junio, tras disolver su Asamblea Nacional. Macron ha quedado más debilitado que el 2017 por mantener una postura más belicista y arrastrar a una Francia a escenarios de guerra sin precedentes.
3. América Latina. Ante el ascenso de la extrema derecha europea, unos resultados que ya tienen consecuencias en varios de estos países, lo que demuestra que nuestra región latinoamericana ha manejado con claridad en los últimos años esa peligrosidad del avance del fascismo. Si bien es cierto que han logrado bastiones como Argentina con Javier Milei y Ecuador con Daniel Noboa, no hay que perder de vista que lo que está en juego en las elecciones en la región, como el caso de Venezuela, que se debate entre una visión de privatización y retroceso con la extrema derecha frente a un desarrollo y progreso de la mano del gran polo patriótico. Y eso también se va a medir en las urnas. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.